Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el estudio un estudio, o más bien dicho, un estudio o comentario adicional al estudio que presentamos del capítulo 11, la primera parte del libro de los Hebreos. Quisiéramos hacer notar dos o tres cosas. En, Hablando de la fe, pues, ¿no es cierto? El versículo 3 del capítulo 11 dice así: por fe entendemos que el tiempo fue preparado por la palabra de Dios, o entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de manera que lo que no se veía llegó a ser visto. El punto que quisiera enfatizar aquí es que por la fe es lo que da el entendimiento. La fe da el entendimiento. En otras palabras, el primer efecto o la primera expresión de la fe es el entendimiento. Y es un punto importante. El otro vamos a comentar enseguida. Y el otro punto que sigue es eh, el momento que se hace el primer acto de fe, viene una porción de entendimiento. Se hace otro acto de fe, viene otra porción de entendimiento. Esto es lo que significa que el justo vivirá de fe en fe. A medida que va haciendo más actos de fe, su entendimiento va aumentando. Hay que recordar que, por ejemplo, hay que recordar que el entendimiento como primera expresión de la fe debe ser la primera expresión de la fe, porque lo primero que perdió el hombre cuando pecó, cuando Adán se apartó de la fe, lo primero que perdió fue el entendimiento. Y el entendimiento es clave para la salvación. Quisiera que presten atención al capítulo 13 de Mateo, el versículo 15. Dice: porque el corazón, refiriéndose a los judíos, el corazón de este pueblo ha sido endurecido, y con sus oídos escuchan con dificultad, y cerraron sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos, entiendan con su corazón y se arrepientan y yo los salve. El entendimiento es clave para la salvación. El entendimiento es clave para poder, por supuesto, para poder valorar lo que Jesús hizo. Y entonces, por esto es que la primera expresión de la fe es el entendimiento. También leemos en Romanos 3:11 respecto al entendimiento que no hay quien entienda, porque no hay quien dé el primer paso en la fe. Hay que dar un paso en la fe para poder empezar a entender. Y el mayor problema en las iglesias cristianas justamente es que hay falta de entendimiento. Por eso es necesario que hayan los folletos para seguir un estudio, pero realmente se puede entender lo que dice en el folleto, pero muy pocos entienden lo que dice el versículo, la Biblia misma. Ahora, para entender es necesario aprender a fijarse con atención, a prestar atención. Hay que entrenar la atención. Por ejemplo, para entender bien, vamos a poner un lápiz. Yo tengo que fijarme en los detalles de este lapicero. Por ejemplo, me tengo que fijar con detenimiento en los varios detalles que hay en este esferográfico. La palabra de Dios así, hay que fijarse en los detalles de cada versículo. Hay que fijarse con atención, prestar atención. Y entonces este es un requerimiento para entender. La persona que quiere entender sin fijar atención, sin fijarse en los detalles de una declaración, de un versículo, nunca va a entender. Entonces no hay cómo hacer una lectura rápida de la Biblia, sobre todo estos temas que son tan importantes. Hay que ir entendiendo, y repito, para entender solamente hay que prestar atención. En el caso de este esferográfico, yo me fijo en los diferentes detalles. Tiene una punta, tiene una parte, como
la mina interior tiene una zona suave, esta zona azul, para este de aquí, tiene aquí una cosa para poder colgar en un bolsillo, tiene algo para accionar. Bueno, puedo ir viendo muchos detalles del lapicero y cada vez que vaya viendo más detalles voy a ir entendiendo bien cómo funciona el lapicero. En la palabra de Dios hay que fijarse con detenimiento el versículo. La forma más fácil hay que leer entendiendo las palabras, luego hacer pausa en la coma, porque ahí hay un pensamiento, e ir de coma en coma. Y entonces así se va entendiendo. En otras palabras, hay que gastar tiempo en la palabra de Dios, en el versículo que uno quiere entender. Pero, y repito, también tener presente que el que inspiró estos versículos no es una persona que exagera ni miente, es Dios. Hay que tener eso claro para poder prestar atención y empezar con el proceso de la fe. La fe, repito, no necesariamente se trata de entender y creer toda la Biblia, sino porque lo que no se entiende no hay cómo creer, no se olviden esto. Hay que entender para tener fe. Más bien se refiere, en el punto de la salvación, se refiere básicamente a la historia de Jesús. Entender la historia de Jesús, pero para entender, repito, hay que prestar atención a la narración, al relato. Hay que entender bien el relato para que uno pueda tener fe. Y entonces, otra cosa que es importante para entender, además de observar detenidamente algo, hay que también tener interés. Si no hay el interés, es imposible prestar atención. Y si no se presta atención, entonces no se va a entender. El interés es bien importante. En el caso de la Biblia, en el caso del Evangelio, es necesario tener interés en el problema que uno tiene, un problema interno que uno tiene. Es esa maldad que fluye continuamente en forma de pensamientos, de intenciones, de muchas cosas que tenemos todos los seres humanos. Pero claro, algunos, los que reflexionan, prestan atención al contenido de sus pensamientos, van a llegar a tener interés en saber cómo terminar con esos pensamientos, cómo encauzarlos en otra forma, etc. Y entonces, teniendo ese interés a esos, Dios va a guiarles más fácilmente en el camino de la fe y van a empezar a entender mejor. Ahora, en el caso de la Biblia, en el caso de la salvación, de la historia de Jesús, si es que uno tiene ya conceptos fijos en la mente, estos se llaman dogmas, entonces es también difícil entender, porque uno no tiene interés en conocer más, ya sabe cómo es la salvación. En el caso de la mayoría de los cristianos, piensan que la salvación es obedeciendo los mandamientos, que eso espera Dios para tenerlo por justo. Y entonces, si se tiene ese concepto, no se va a tener interés en conocer la historia de Jesús, la victoria de Jesús sobre el pecado, que me va a cubrir a mí. Esa victoria es mi victoria, la victoria de Jesús. Entonces, el otro punto que hay que evitar, el uno sería no reflexionar y el otro el dogmatismo. Vamos a tomar el ejemplo de Abel. Ahora, Abel, para poder hacer el acto de fe que hizo, ¿no es cierto?, acercarse a Dios. No olvidemos que Dios no es un ser físico, es un ser espiritual. Acercarse a Dios es acercarse. Abel, posiblemente fue a un lugar que pensó donde podía hacer su oferta de ese animal muerto. Fue a un lugar, no había templo, no había un lugar especial para hacer esta adoración, este acercamiento a Dios. Simplemente Abel posiblemente escogió un lugar callado, quieto, tranquilo, y ahí se acercó a Dios con su ofrenda de su sacrificio. Pero para poder acercarse a Dios, Abel tuvo que haber entendido cuál era el problema que él tenía y de dónde apareció ese problema. En otras palabras, Abel tuvo que reflexionar en lo que su padre le habrá contado respecto a la palabra que Dios le dirigió,
La única palabra que está registrada en la Biblia que le dirigió Dios a Adán es del árbol del árbol del centro, el, perdón, del fruto de ese árbol del centro no comerás porque el día que comes morirás. Muriendo morirás, dice literalmente. Entonces, Adán tuvo que haber comunicado a su hijo Abel estas palabras de Dios y luego, por supuesto, debe haberle contado que él no hizo caso a esa palabra de Dios y más bien hizo caso a su esposa y comió del fruto. Y entonces, esta debió haber entendido Abel que realmente la orden de Dios era para prevenirle que muera y que se necesitaba una fe para confiar en lo que Dios le dijo y no comer el fruto para no morir. Abel tuvo que haber entendido eso, entendió y tuvo fe en que lo que Dios decía era verdad, y entonces se sintió, sin él haber sido el pecador, se sintió involucrado con esa sentencia de que debía morir, y entendió que estaba lejos de Dios, su Padre. En otras palabras, que su padre no podía leer. No olvidemos que Dios es un espíritu. A Dios no hay cómo conocerlo físicamente. A Dios se lo conoce por el entendimiento de su conducta, de sus palabras, de sus obras. Abel entendió que su padre había perdido el entendimiento respecto a Dios. No podía leer en la naturaleza el carácter, cómo es Dios, su conducta. No podía, peor podía leer en las palabras que le dijo, la orden de no comer del árbol, no podía leer la misericordia. Pero el momento en que Abel, por el interés que tenía en descifrar de dónde nació el problema que él tenía, que Abel tenía, ¿no es cierto?, el pecado, fue entendiendo y a su vez, como les dije al principio, fue teniendo revelación de Dios. Y la única revelación de Dios que el hombre tiene es de su misericordia en sus obras, en sus actos, de su bondad, de su espíritu, servicio. Él entendió eso y entonces, basado en ese entendimiento que había tenido de Dios, empezó a comprender que Dios era misericordioso. Y otra cosa que Abel tuvo que reflexionar fue en Génesis 3:15, donde Dios le sentenció a Satanás, que Dios, iba a enviar una enemistad entre Satanás y la mujer, y luego entre el descendiente de la mujer, que se refiere al Mesías, y Satanás. Iba a mandar una enemistad y que iba a culminar con una lucha, una confrontación grande. En esta confrontación, Satanás lo iba a herir en el talón y el descendiente, o sea, el Mesías, lo iba a aplastar la cabeza. Basado en esto, él fue y ofreció el sacrificio en su mente, de acuerdo a dos cosas, a estas palabras que Dios le había dicho a Satanás y que le contó su padre, y al conocimiento que ya estaba teniendo de Dios, de que es misericordioso. Fue y ofreció un sacrificio simbolizando al Mesías muerto para la muerte que al ser humano le corresponde, muerto para reanudar la comunión con Dios. Y todo este razonamiento, este entendimiento que desarrolló Abel, fue aceptado por Dios, porque físicamente le prestó atención, físicamente, en alguna forma, prestó atención al sacrificio que le ofrecía Abel y no tomó en cuenta a la ofrenda que traía Caín, que era lo mejor de los frutos de la tierra, no era una ofrenda que no tenía valor, lo mejor de la tierra le presentó. Y entonces el resultado de esto fue que Dios le tuvo, este es el testimonio que dio Dios de él, le tuvo por inocente. Esto es, esa semilla del mal que todo hombre recibe por herencia de Adán, había sido vencida en Abel. Por esto es que Satanás rápido le mató prácticamente a través de su hermano, de Caín. Ahora, entonces, el punto que hay que resaltar es, la fe de Abel se desarrolla con
la comprensión de lo que había ocurrido. Porque sin entendimiento, sin comprensión, no hay cómo ejercer fe. Por eso es tan importante esto de prestar atención, detenerse y meditar en el versículo que uno quiere entender, para que de ahí haya como desarrollo fe. Ahora, y los otros ejemplos también van por ahí. El caso de Enoc. Enoc, por enseñanza de Abel, entendió esto que les acabo de explicar, el problema que tuvo Adán y cómo la raza humana fue condenada. Entonces, a Enoc posiblemente hizo también lo mismo que Abel para que pueda continuar con la fe, porque la segunda etapa, la primera etapa de fe es ser justificado, o sea, ser declarado justo por Dios para iniciar la comunión con Dios, reiniciar la comunión que se perdió con el pecado. Entonces, Enoc muestra el ejemplo de esa comunión que perdió el hombre. Enoc la recuperó por ejercer fe, por la fe. Entonces, pero igual Enoc tuvo que reflexionar y entender el problema para saber que el siguiente paso a la experiencia de la fe de Abel era ya la comunión con Dios. Por eso Enoc caminó con Dios. Caminar con Dios significa sentir continuamente la presencia y hablar con Él como con su padre, con su compañero, con su maestro. Esto es lo que hacía Enoc. Y dice el versículo 5 y 6, los versículos 5 y 6, que a Dios le agradaba mucho. Le agrada mucho que sepan que está Él, Dios, con la persona que ha sido justificada, que ha sido declarada inocente gracias a la fe. En el caso de ellos, de la promesa divina de una enemistad y que entre Satanás y los seres humanos, y en el caso nuestro, gracias a la historia de Jesús, especialmente la historia de la crucifixión, de su muerte, porque ahí fueron nuestros pecados remitidos. Ahora, entonces ya vemos el de Enoc. Ahora el otro caso, el de Noé. Noé también tenía que reflexionar. El problema que tenía Noé no era de la naturaleza de Abel y de Enoc. Noé, junto con la raza humana, había descendido mucho más lejos de Dios. Pero sin embargo, el entendimiento de Noé le empezó, a diferencia del resto de la población del mundo, veía la inmensa degradación que le rodeaba. Y entonces eso es lo que observaba Noé. No estaba de acuerdo que así son todos los seres humanos, sino le parecía que eso era una degradación que el hombre había sufrido. Y, o sea, se sentía mal con la maldad humana. Y entonces, en esas circunstancias, Dios le habló, como leemos en la Biblia, ¿no es cierto?, que iba a destruir por la maldad de los hombres. Repito, Noé pensaba que Dios tenía que tener una reacción frente a tanta degradación de la humanidad. Y Dios, digamos, contestando ese interés, le avisó lo que iba a hacer. O sea, la profecía. Esta es la fe de Noé. Esta fe pudiera ser también muy bien comparable digamos, podría haber una comparación con la fe de ahora, de aquellas personas que al ver la inmensa degradación de la humanidad, piensan en la reacción de Dios frente a ese mal. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Pues para eso están las profecías. A esos que no sienten que no importa, yo soy bueno, el resto es malo, sino que sufren y se preocupan por la maldad tan grande que existe en el mundo, en la política, en la moral, en la religión, en todo. Existe una gran maldad. Los seres humanos estamos bastante degradados. Entonces, pero no podemos estar, siempre ha sido así la humanidad, no podemos estar como conformes. Esta inconformidad con la degradación humana es uno de los requerimientos, vamos a decir, para que Dios haga saber, como hizo en el pasado, los eventos
con los cuales Él va a contrarrestar y responder a esta maldad humana. Este es el caso de Noé, como una aplicación para nosotros. Ahora, el caso de Abraham. El caso de Abraham, él vivía, como ustedes saben, en Ur de los Caldeos, una región sumamente idólatra. A él, dicen los comentaristas judíos, que las cosas que a él más le molestaban era la idolatría, a pesar que él tenía y su familia tenía ídolos, pero a él le causaba mucho sufrimiento el hecho que todos los dioses, los ídolos que ellos tenían, no oían ni hablaban, ni veían, ni oían, ni hablaban. Y entonces él, en su mente, en su interior, reflexionaba y decía, un Dios debe hablar, debe ver y debe escuchar. Entonces él anhelaba conocer a un Dios que le hable. Y efectivamente, como les venía diciendo, esta intriga, esta comprensión de que no debía ser así, Dios que tenía Abraham, hizo que Dios le hable cuando todavía estaba en Mesopotamia, le hable que debe salir. Ustedes saben la historia, él salió con el papá, pero decía, la orden de Dios le pidió que salga, se aleje de su familia y que le va a llevar a una tierra que le va a dar ahí donde esté ese Dios que hable. Y justamente cuando le habló Dios a Abraham, no es que se apareció una figura, Dios le habló, una voz escuchó que le decía que salga de Mesopotamia. Y entonces hizo planes para salir, pero su papá salió con él y otras familias. Pero Dios le dijo que salga de su familia. Entonces, cuando llegaron a Harán, Abraham habitó allí en Harán hasta que muera su padre. Una vez que murió su padre, se encaminó, sin saber a dónde iba, se encaminó porque Dios lo iba a dirigir y lo dirigió a la tierra prometida. Y entonces, esta es otra explicación de otro aspecto de la fe. Pero en todos hay un interés, no se olviden. Para poder entender, hay que entender para tener fe, y para entender hay que tener interés. Y entonces, cada uno de estos ha tenido un interés en un tema. Abel en el problema del pecado original, Enoc en que una vez perdonado, cómo es la vida de la persona que ha sido justificada, cómo es la vida. Entonces Enoc está ahí para dar la experiencia suya. Luego el caso de la corrupción del mundo, está Noé, cómo contestó Dios, le avisó las profecías, le dio comprensión de la profecía sobre el diluvio. Y luego la idolatría, el problema de la idolatría, cómo Dios lo solucionó a Abraham. Y o sea, la fe tiene como desarrollo. Igual es en estos días. El hecho de caminar con Dios es un mundo nuevo para los seres humanos, para todos nosotros. Entonces, pero es un caminar de fe en fe, y asimismo vamos a ir comprendiendo cosas, entre esas, por supuesto, las profecías. Bueno, les agradezco por la atención y espero que esta semana Dios los bendiga.